Lo sacaron de Palacio y al parecer para una misión, ¿no? Es manejar políticamente el caso Senasa. Podría ser. Hablamos de Antoliano Peralta, antiguo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que hoy está encabezando el Ministerio de Justicia, un órgano netamente político y que tiene por su configuración una serie de responsabilidades, una serie de mandatos que llevan a eso, a que el Ministerio de Justicia sea una suerte de organismo paralelo y quizás con más responsabilidades y más luces, sobre todo desde el operativo, que el mismo Ministerio Público. Entonces, tener a Antoliano Peralta, un hombre de la estrecha confianza de Luis Abinader ahí, significa que se trata de una reconfiguración, primero desde la forma, ¿no? El presidente Abinader tiene, digo desde la forma, lo publicitario, ¿no? La propaganda. No, yo tengo ahí como consultor jurídico del Poder Ejecutivo un hombre legitimado por la sociedad en Jorge Subero Isa, y es el que firma los decretos. A mí no me pueden decir de que yo aquí tengo una suerte de, ¿verdad?, de camorra, de protección, de autoprotección. Ajá. Pero su hombre de confianza va a estar en el Ministerio de Justicia, que es un ministerio que tiene poderes, que tiene mucho power, y el escándalo mayor de corrupción se ha dado en su administración y es Senasa. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que importa? En lo oficioso, ¿qué es lo que importa? Usted está viendo ahí que en el Ministerio de Justicia está el hombre de confianza del presidente Abinader y lo que se podría es blindar a los procesados por corrupción de este gobierno. Eso es lo que uno puede ver en la práctica, pero lo explica de mejor manera el abogado, expresidente del Colegio de Abogados, el señor Miguel Surún, que es político también, por supuesto. Él es miembro de la Fuerza del Pueblo, pero no por ello deja de tener su cuota de verdad y de invitación al análisis y a la conversación. El robo de la seguridad social. En el día del Poder Judicial acude a manifestar su preocupación con el nombramiento del señor Antoliano Peralta como ministro de Justicia, tendente a reforzar el control sobre el sistema de justicia del poder político que garantice la impunidad de los corruptos, muy especialmente de los involucrados en el desfalco de Senasa, lo cual reviste mayor preocupación cuando vemos la sanción injusta e inconstitucional de que fue víctima el magistrado juez Rigoberto Sena, el juez de Senasa, por parte del Poder Judicial, porque no mandó a su casa al señor Santiago Jacín, lo que constituye un metamensaje a los jueces de la Corte para que pongan en libertad a los implicados de ese proceso y de esa manera no se pueda castigar a los involucrados de un robo que implicó la muerte de miles de ciudadanos. Nosotros en el día de ayer depositamos de manera formal un recurso de apelación para que los principales implicados, Eduardo Riestrella, artífice del entramado corporativo tendente a lavar los dineros robados de Senasa, sea enviado a la cárcel. Lamentablemente, los lineamientos que provienen de parte de altas instancias
del sistema de justicia, dependiente del poder político, es para que a todos sean beneficiados con su libertad. Y aquel juez que ose desobedecer las directrices emanadas por parte de la jerarquía del sistema de justicia será sancionado y perseguido, como es el caso del magistrado juez Rigoberto Sena. Lamentamos que en la República Dominicana nos encontremos frente a un poder judicial, en el día del poder judicial, totalmente dependiente, cuyos jueces y fiscales reciben salarios de miseria, sujetos a abusos por parte de la autoridad política que protege a sus empresarios y que está trabajando para que los corruptos de este gobierno, los corruptos del pasado, no sean debida y ejemplarmente sancionados por robarse el dinero del pueblo. Bien, ahí estuvo hablando Miguel Surún Hernández, expresidente del Colegio de Abogados, y dijo algo interesantísimo ahí al final, ¿no? Que para impedir que corruptos de hoy y del pasado sean procesados. Se le fue eso. Sí, creo que ahí se le fue a Surún Hernández. Porque, miren, se habla de un entendimiento entre el presidente Luis Abinader y el presidente Fernández, que fue tácito y muy tácito y muy claro en el año 2020, ¿no? Fue una pieza clave Leonel Fernández en la llegada de Luis Abinader. No se puede explicar el triunfo de Luis Abinader sin Leonel Fernández. De hecho, una de esas claves, una de esas claves para que lo entiendan, era la forma de comunicarse hacia la fuerza del pueblo que tenía en plena campaña el doctor Guido Gómez Mazara. Yo recuerdo cómo trataba con flores a la fuerza del pueblo, entonces naciente fuerza del pueblo, y al mismo sector de Leonel Fernández. De hecho, recuerdo que desde el gobierno danilista empezaron a correr noticias, comunicadores diciendo, no, que son canchanchanes Guido y Leonel. Canchanchanes Guido y Leonel. Tú sabes, pero de alguna manera tenía cierta verdad porque tú veías al mismo Guido Gómez Mazara que tenía una forma de comunicarse donde nunca agredía al presidente Fernández. Y por eso se le zafó a Surún Hernández cuando dice del pasado. Cuidado si lo que está exactamente de ese pasado, y cuidado si ese pasado de que se está protegiendo incluye a desmanes del gobierno de Leonel Fernández. Más no así a lo de Danilo Medina, o Danilo Medina sí, pero solo si te protejo si accedes en tal o cual cosa. Por ejemplo, te voy a dar uno. Discursos encendidos en contra de la ley DNI 1-24 de Danilo Díaz, del PLD, y de otros diputados del PLD. Uy, encojonado. Ok, pero se abstuvieron de votar. Abstenerse es decir sí también. Se abstuvieron. Entonces, hay cosas donde sí, yo te puedo proteger si haces esto. Directamente, si haces esto. Y ya te metí preso a tu hermana, a tu hermano también. Cuidado, que puedo seguir destruyéndote. Entonces es todo muy mal. Y yo pienso que sí, que esta movida de Antoliano Peralta al Ministerio de Justicia tiene que ver mucho con esto de proteger encartados, en primer lugar, encartados de este gobierno de corrupción. Y cuando estén en esos procesos, asegurarles impunidad y también una buena estadía. Una estadía confortable. Porque el Ministerio de Justicia, ¿qué va a hacer? Va a regir la política carcelaria. O sea, ya el Ministerio Público se va a deshacer de eso.
Sí, Luis Abinader ha ido despojando al Ministerio Público de muchas cosas. Imagínate, él dice, lo hizo independiente, ¿verdad? En teoría. Lo hizo más dependiente. Pero entonces lo va despojando de muchísimas cosas y esas cosas es dinero, es presupuesto. Y es que, vamos a ver, si una de las promesas de campaña del PRM fue hacer el Estado más pequeño, ustedes recuerdan eso, ¿no? Estaban copiando del asunto este de... Milei ya estaba con eso. Ya Milei estaba con eso, con esa prédica de hacer el Estado más pequeño, de que se van instituciones. No, pero claro que sí, recuerda, él se hizo viral con los temas. ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, ¿quién fuera? No, pero yo digo, ya el PRM estaba en el poder. Cuando eso, yo digo... claro, Milei ganó en el 2023. Exacto. Milei siendo un influencer que nadie daba por hecho de que podía tener alguna posibilidad de ser lo que es hoy en día. Él estaba predicando eso, ¿no? Hacer más pequeño el Estado, que el Estado podía funcionar con un mínimo de instituciones. Y el PRM se apegó a eso. Recuerden a Farideh Raful, por ejemplo, llevó ese discurso de eliminar muchísimas instituciones. De ser más eficiente ese mecanismo. Por supuesto, Luis Abinader también se hizo eco de eso. ¿Y qué tenemos hoy en día? Cuando llegaron, tenemos más instituciones que antes. Y las instituciones que ellos han fusionado y las que pretenden funcionar ahora como el MESID y Educación, pues ya se demuestra que es solamente un asunto de presupuesto, de adueñarse de un presupuesto. Y en esto, que para mí es el colmo, Ministerio de Justicia, una vaina anacrónica, que ya lo tuvimos aquí, en la época de Trujillo, y que en los 60, en los 70 se abolió como visión de progreso. Y que este tigre venga y traiga esa figura nuevamente aquí, solamente para tener más presupuesto y para tener más, aparte del dinero y de los compañeritos y del funcionario que nombran por decreto, tener más poder político sobre los asuntos de justicia. Ese es el colmo. Y que la gente, pues ni frío ni calor. No reparen eso. Ni frío ni calor. Y además, entonces, para cómo pone allí como a dirigir la justicia, el Ministerio de Justicia, ¿verdad? A este señor, Antoniano Peralta, el hombre de la ley DNI. ¿Ustedes no recuerdan? El hombre de la ley... Y tiene sentido. Claro que tiene sentido. Es una configuración perfecta, men. No, y tiene sentido por lo simbólico del trujillato. Es decir, es el hombre que trae una figura como el CIN, Antoniano, aquí, y va a dirigir también una institución anacrónica, una institución del pasado del trujillato, Ministerio de Justicia. Y la gente no se entera. Pero quien dirige la DNI es Luis Soto. Son uno. Y son uno, claro, por supuesto, porque él como abogado, como jurídico, fue que creó esa ley, ¿no? Para que Soto, pues, se sirviera ahí. Una ley que Trujillo lo hubiese soñado. Creo que guardó más la forma, Trujillo, a nivel de papel. Entonces... Pero el hombre del bigotito aquel guardaba la forma más que esto. ¿Y tú estás en lo que te estoy diciendo? Sí, yo sé, claro que sí. Claro que sí. Esto está bien, claro. esto aquí está bien, aquí estamos haciendo películas, estamos haciendo películas y de todo, Sí, esto está no, bien. Y que vengan de derechos humanos a revisar. Claro, eran alemanes a los que la forma. Eran alemanes a los que él hablaba, gente con una educación. Y él tenía que esforzarse para maquillar todo, ¿no? Tenía que ser más creativo. Estos tipos no. Estos tipos se dan el lujo han destruido el sistema educativo por décadas. Un sexto de primaria ahí, de promedio, lo que tenemos.
Exacto. Entonces, fíjense, este Ministerio de Justicia se va a encargar de las cárceles, como tú dijiste, el dinero que hay ahí, compadre, y el negocio que hay ahí. Pero no solamente eso, sino que también se va a encargar de manejar lo del INASIF. Mierda. Quitarle eso a la justicia independiente, el INASIF, y tú me dices que el Ministerio de Justicia no va a tener influencia en la Procuraduría. Por Dios. El INASIF, loco, que es el organismo, el instituto que puede decidir y darle giro a los casos que quieran manipular políticamente, lo va a manejar el presidente. Lo hacen, ahora es oficial la vaina. Sí. Y lo hacen, ahora es peor. Sí, pero el INASIF guarda también la forma. Pero ahora... No, ahora no va a guardar nada, ahora es... También otro flujo de dinero que le quita al Ministerio Independiente. Y eso es para dejarlo prácticamente inoperante, viejo. El asunto de los papeles que uno paga, de los procesos notariales que uno tiene que pagar, todo ese dinero que lo recaudaba la Procuraduría General de la República, ahora entonces lo va a recaudar el Ministerio de Justicia. Cuando la Procuraduría Independiente lo que necesita es más dinero para poder trabajar y operar. No sé, Abinader le dejamos implementar este tipo de buffet recompensa, quitándole atribuciones al Ministerio Público, y ahora este Ministerio de Justicia que también pues le va a quitar dinero y por supuesto poder de decisión al ministerio que él dice que es independiente. Todo una trampa. Pero la gente ni se entera. O sea, la gente... Es una... No, mira, y Antoliano habló hoy y dijo, he escuchado algunos influencers juristas en forma despectiva, ¿no? Opinando, pero el Ministerio de Justicia no tiene ninguna jurisdicción en los asuntos de la Procuraduría, que sé yo qué, en teoría, ¿no? Hablando de eso. Pero supongo que le habrá dicho eso a Surum, ¿verdad? Porque dijo, y lo dicen de una forma muy pintoresca. Sí, eso. Se burlan también, o sea, se dan la libertad de burlarse del pueblo dominicano. Y esto, men, yo te lo he venido diciendo. ¿Qué? ¿7 meses? ¿8 meses que faltan? Lo del Código Penal. El Código Penal, sí. Cuando esto esté en vigencia, yo creo que vamos a tener que hablar de carro. Vamos a tener que resucitar las enseñanzas del maestro Arias. La ley de NI ya aprobada. O salir del país. Salir del país. Si queremos seguir, ¿verdad?, hablando y expresándonos. Sí, definitivamente. Definitivamente. Hay que explicarle a Donald Trump qué es lo que está pasando aquí. Quizá Donald Trump no sabe bien qué es lo que está pasando aquí. En ese sentido. La quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.